Bueno, queridos amigos del Perio MX, seguidores todos, nos encontramos muy contentos en vivo desde la Ciudad de México, pero para toda América Latina y para España. Ana Laura Martínez. Hola, doctor. Buenos días, ¿cómo está? Pues más que felices. Y bueno, pues aquí están ya nuestros conferencistas, nuestros panelistas, nuestros colegas. Estamos ya iniciando el periodebate. Cuando pido la cuestión técnica que nos deje el monitor de Zoom, por favor. Nos deje el monitor de Zoom para que lo podamos ver. Y bueno, perfecto. Pues les platico. Podemos poner la imagen general para que todos nos veamos, para que nos veamos todos en la imagen, que los seguidores vean quiénes estamos conectados. Ahí estamos. Estamos un servidor con la doctora maestra en ciencias, Ana Laura Martínez, está el doctor Gerián González, la doctora Cindy Flores y el doctor Jorge Alania. Esto es inédito, por lo menos en México no se ha hecho un debate de estos, y en América Latina no lo sé. Si alguien lo ha visto, pues compártanos el link. Pero sabemos que en España es bien común, por lo que nos platicaba el doctor Gerián. Y bueno, les comentamos las reglas, ¿no, Anita? Claro, por favor. Vamos a darles las reglas. Son cuatro preguntas generales. Nuestros queridos panelistas, conferencistas, colegas van a tener 2 minutos para contestar, ¿sí? Y después de cada pregunta tendremos una breve discusión acerca de la pregunta que vayamos a realizar, donde para que podamos dar la palabra tendrán que utilizar el botoncito de ceder, de levantar la mano que tenemos ahí, o mandarnos un chat de yo quiero contestar, etcétera. Y bueno, pues vamos a empezar con este ejercicio, con la pregunta número 1, y estamos más que felices. Gracias, Gerián, gracias, Cindy, gracias, Jorge. Les doy la palabra a mi compañera Ana Laura Martínez. Hola, doctor, de nuevo. Muchas gracias, doctores, por estar aquí. Bueno, esta pregunta justo la leímos del público, pero también es como muy personal, ¿no? ¿Es solo responsabilidad de un especialista en periodoncia dar todos estos, pues, indicaciones, como ustedes nos los dijeron, o realmente un odontólogo general es el que debe de decírtelo desde el instante 1? Vamos a hacer la palabra a la doctora Cindy. Sí, vamos a la doctora Cindy, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues fíjate que lo que yo noto, doctora, es que la mayoría de los pacientes que presentan enfermedades es por la falta. Debería de haber esta formación de autocuidado, ¿no? Y por supuesto, muchos pacientes que dicen, ¿cómo es que me llegué a enfermar si yo iba a mis limpiezas cada 6 meses con mi doctor, etcétera? Entonces, yo creo que es una responsabilidad de todos. Desde uno mismo, buscar la información, que hoy en día es mucho más sencillo, y de ahí algún especialista para que te pueda orientar acerca de lo que tienes que utilizar. Pero todo el gremio de salud, no solamente odontólogos, ese autocuidado, ¿no? Que básicamente es el motivo principal por el que el paciente no tiene la información y entonces llega a enfermarse. Doctora Alania, ¿qué opinas al respecto de este punto, que bien podría ser algo muy simple, pero que es de gran importancia? Sí, claro, definitivamente los alcances en cuanto a higiene interdental no deben ser solamente dados por un especialista, como bien lo dice la doctora Cindy. De hecho, nosotros tuvimos la oportunidad en mi tesis de maestría de trabajar periodontitis crónica en ese entonces en niños, ¿no? Y había prevalencia en niños, imagínate, obviamente de un sector socioeconómico muy bajo, donde no tienen la posibilidad de acceder quizás nunca en su vida a una consulta con un especialista, y entonces la realidad es otra, ¿no? Debemos formar o seguir este camino que tú has emprendido, Carlos, de hacer la periodoncia para todos, de hacerlo más comunitario, no solamente en el ambiente de especialistas y cerrado a especialistas, sino en el ambiente de dentistas generales y en el ambiente de alumnos de básicas incluso, ¿no? Entonces, yo creo que esa línea es a la que debemos seguir porque, como bien dicen los estudios, la prevención como tratamiento de costo-beneficio es mucho más, o va a dar mejores resultados que un tratamiento interceptivo. Y mi querido amigo Gerián, ¿qué opinas al respecto? Porque sí está complejo el verlo así. Yo opino lo siguiente, de hecho voy a ir un poquito más allá. Creo que la periodontitis es una, de hecho por la OMS está catalogada como una enfermedad no comunicable, bastante prevalente. Como dije, un más del 50% tiene periodontitis, el 90% tiene gingivitis, periodontitis avanzadas, severas, estadio 3-4 que se denomina hoy en día, es alrededor del 12% de la población mundial. Creo que tenemos que tener una concepción global del cuerpo. Es decir, no quedarnos en la boca. Y eso también va para médicos, va
médicos de familia, médicos internistas, todo tipo de especialidades. Ya vimos en mi presentación, y el doctor Lania también habló, sobre la repercusión de las periodontitis en ciertas enfermedades sistémicas. Entonces, creo que desde que el médico, por ejemplo, o el endocrino, reumatólogo, cardiólogo, todos estos médicos deben de tener nociones de cuidados orales, porque la periodontitis está muy, muy, muy relacionada con estas enfermedades. A su vez, también, dentro de la odontología, tenemos aparte de los odontólogos generales y demás, tenemos la figura del higienista dental. Y los higienistas tienen nociones de cuidados, de cuidados interdentales, cuidados dentales, cómo se debe cepillar. Y creo que los higienistas tienen un papel fundamental en cómo educar a nuestros pacientes, ya sea en una consulta de un odontólogo general o una consulta de un periodoncista o un prostodoncista, lo que sea. Y luego, lógicamente, como decía la doctora Flores y el doctor Alania, evidentemente el odontólogo general también juega un papel fundamental en todo ese tipo de hábitos, pero yo creo que esto se debe dar desde grado, pero fíjate que, desde que eres alumno. Interrumpiendo, porque bueno, ya nos pasamos los 2 minutos, pero viéndolo así, te comento algo bien interesante, Gerian. Aquí en México y en América Latina, en muchos lugares, si no es que en la mayoría, no tenemos higienistas, ¿no? Y es algo que lo hemos platicado Ana Laura y yo, porque al final nosotros nos hemos dado cuenta que los modelos académicos que existen muchas veces pueden ser, y entramos a la discusión de esta pregunta, ¿no? Pueden ser un tanto cerrados, ¿no? Yo creo que como, bueno, yo he sacado siempre el hashtag La Perio para todos, pero Ana Laura, ¿tú qué opinas? O sea, la periodoncia no debe de ser elitista y ni los modelos de higiene deben de ser elitistas, ¿no? Porque al final, bueno, podemos ver que los congresos de perio y todos han tenido mucho boom. Hoy vemos el Instagram y todo, y que ponen todas las fotos del implante más espeluznante o más estrafalario o más grande. Pero al final del día, hoy debemos de pensar en que la perio definitivamente debe ser para todos. Y bueno, en países como el nuestro, por ejemplo, Gerian, Cindy, Jorge, pues sabemos que no tenemos la figura del higienista y pues al final los higienistas somos todos, incluso hasta las maestras de preescolar, ¿no? Ana Laura. Concuerdo totalmente contigo, doctor, y bueno, y con los doctores. Justo, la importancia de... En la odontología y como en todas las carreras, evidentemente, nacen estas especialidades para que seamos como mucho más determinantes en cada enfermedad. Sin embargo, creo que estas cosas, bueno, todo este tema que estamos hablando, realmente son cosas básicas, ¿no? Básicas que deberíamos de saber desde el instante uno, y como lo comentaba el doctor Gerian, como aquí, bueno, y hablo específicamente en México, nos falta mucha educación justo de prevención, perdón, y desde que estamos yendo a las escuelas deberíamos de tener mucho más auge en esta parte, ¿no? Para que nosotros podamos ayudar, como odontólogos incluso, en la parte general, ¿no? Y de ahí analizar cómo en México está teniendo este problema. Digo, es a nivel mundial, pero en México realmente somos de los países con más problemas en periodoncia, ¿no? Es como importante que tenemos... Enfermedades periodontales. Claro. Y por ejemplo, Cindy, tú que vives en un estado como Veracruz, que estás hablando también por parte de México, ¿qué podríamos pensar y qué estrategias podríamos encontrar? Que esto también es parte de la discusión y de la charla que estamos teniendo. ¿Qué podemos pensar con respecto a poder generar un abanico más amplio de lo que hoy en día son las estrategias de higiene y en el ámbito de ustedes que hoy platicaron, que es uno de los más relevantes, que es la higiene interdental? Y también tomando en cuenta que Cindy es la única mamá que está aquí en este foro. Wow. que nos hable también como mamá. Claro, pues es que así es como se puede transmitir, ¿no? Comunicar. ¿Cuál es lo que yo estoy viendo? ¿Cómo es que a mí me funciona? Y de ahí cómo lo puedo llevar hacia el resto de las personas. Yo creo que es fundamental, bueno, así como hacemos de repente algunas propuestas cero caries, pues enfocarnos mucho a que los pacientes sepan autoexplorarse desde niños y que sepan determinar cuándo algo es normal y cuándo no, para que puedan recibir el tratamiento oportuno. Como bien decía el doctor Jorge, lo mejor es la prevención y eso comienza pues en casa. Y nosotros, por ejemplo, utilizamos estrategias, yo lo llego a probar con mis hijos, incluso el cepillo léxico, ¿no? Y lo dental, ellos están a nivel primaria, ya saben
los cepillos interdentales y así, pero sobre todo con el ejemplo. Por ejemplo, en casa, ellos saben que meto, mi rutina es en la noche, entonces entro y me dedico el tiempo para mí, ¿no? Y estoy con mi cepillo, con el hilo, con los interdentales, y ellos a través de verme a mí, pues por supuesto saben que es algo que tienen que ir agregando hacia su rutina. Entonces, bueno, eso en casa específicamente porque preguntaste en la familia, pero de ahí en adelante, hacer como todas estas campañas de que los pacientes realmente quieran cuidarse y que realmente sepan la diferencia entre salud y enfermedad y tener la información correcta, dirigirse al especialista correcto para que puedan establecerse en salud, ¿no? A través de los meses y a través del tiempo. Eso es lo que quisiera compartir. Qué interesante, porque me imagino que de pronto tú llevas a tus hijos a preescolar o a la escuela antes de la pandemia, cuando se podía llevar a los pequeños, ¿no? Y de pronto te encontrabas que a lo mejor les iban a dar técnicas de higiene y pues completamente les dan cosas que no son. Bueno, a lo mejor ya estás en una escuela top donde se enseña, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso tuyo, Gerian, y en el caso también tuyo, Jorge, que bueno, pues estamos hablando de países que tenemos realidades sociales pues muy similares, también muy distintas en algunos sentidos. Y bueno, ahora que estamos viviendo un confinamiento, no sé, el tema educativo, qué importante puede ser, ¿no? No, en este aspecto, el aspecto educativo es fundamental. Yo creo que aquí en Europa, la Federación Europea de Periodoncia ha hecho una campaña de concienciación de integrar las enfermedades periodontales como dentro de su prevención como hábitos saludables. Es decir, el cepillado tiene que entrar dentro de tus hábitos y eso es un mensaje no a los especialistas, es a la población directamente. Entonces, ese mensaje a la población es fundamental. Entonces, ya estás integrando niños pequeños, padres y demás, que, por ejemplo, síntomas de sangrado, tienes que decir que el sangrado no es normal. Tienes que decir que la movilidad de los dientes no es normal. Todos mensajes cortos y claros y que sea la población general son fundamentales para uno, estimular y dos, que vayan al especialista adecuado. Claro, sí, doctor. Volviendo justo a este tema, y por eso lo platicaba mucho, porque como decía el doctor, nuestras realidades son diferentes, ¿no? Pero abriendo que este foro pues es mundial, y es importante también que lo sepamos, la educación es elemental, ¿no? Y creo yo que esto también nos va a ayudar para que incluso, y yo insisto mucho como en la parte de odontología general porque yo lo he vivido, ¿no? Yo tengo muchos compañeros justamente odontólogos generales que me atrevería a decir y quisiera hacer como esta conciencia. Sí, con esa conciencia con los dentistas, que desde la primera vez que van justo a su consulta, pues se platique de esto. Porque creo yo, y me podría atrever a comentarlo, que a veces es mucho culpa, y creo que incluso los pacientes ya tienen miedo de ir al odontólogo porque les han hecho iatrogenias, porque no se ha explicado muchas cosas, ¿no? Y no quisiera como verme muy ruda con mis compañeros odontólogos, ¿no? Por eso siempre digo, me incluyo, pero creo que tenemos que tomar esta responsabilidad que muchas veces se lo hemos dejado justo, por eso lo comentaba, a un especialista, ¿no? Como yo no veo, y es una técnica de cepillado, y es una técnica de limpieza que yo como odontólogo desde el primer instante tengo que ver, ¿no? No hasta que pase como al especialista. Entonces, yo invito a que realmente nuestros compañeros odontólogos nos abramos a pues hacerlo, ¿no? Y a hacer esta conciencia para que podamos ser como un modelo, ¿no? También. Sí, claro, y aquí, por ejemplo, yo me gustaría incluir al doctor Jorge Alania, que es uno de los doctores más activos en educación continua en América Latina. Es de los doctores que más viaja en América Latina, que más visita países en América Latina. Jorge, pues tú te enfrentas, y bueno, a veces hemos coincidido en lugares muy similares, con colegas que son odontólogos de práctica general que quieren la educación continua periodontal, de plástica periodontal, ¿no? O sea, como que muchos colegas quieren pues que aprender que el injerto del paladar, que el implante post-extracción, pero cuando a lo mejor no conocen las técnicas de cepillado, no conocen los aditamentos, ¿no? Qué importante sería pensar en una estrategia con nosotros como conferencistas, como líderes de opinión y como personas que somos seguidos, ¿no? También dentro de nuestra currícula, con la doctora Cindy es profesora de una universidad, todos trabajamos a nivel docente, pues incluir un capítulo, también esto porque yo sé que ustedes lo hacen, pero incluir un capítulo
para los colegas que dan, que ellos pues tienen esa área de negocio, que son los cursos de educación continua, pues que traten de incluir un capítulo de higiene, que sería interesante, y que las marcas y las casas comerciales se acerquen, ¿no, Jorge? Porque, pues sí, podemos ir a Bolivia, podemos ir a Perú, podemos ir a Ecuador, podemos ir a todos los lugares, y bueno, también en España hay cursos a la vuelta de la esquina, ¿no? Incluso en plena pandemia, ¿no? Pero pues yo me gustaría saber realmente yo sé que un curso atractivo de cómo la higiene interdental, de educación continua, ¿no? Yo creo que a lo mejor no se llena versus un curso de injertos de tejido conectivo, pero qué importante sería esto, ¿no, Jorge? Eso es, Carlos. Yo creo que ahí vamos a ser un poco polémicos, porque realmente uno... Me gusta la polémica. No va por el sentido de, es muy importante la prevención, pero lamentablemente la prevención como un curso no vende. Y seamos honestos, así como tú lo acabas de decir, un curso de, voy a enseñarte a cómo son las técnicas de cepillado y cómo son las técnicas de higiene interdental mejores para tus pacientes, pues simplemente no se me va a llenar. Voy a tener, no lo sé, quizás ninguno, por ser muy pesimista, que ninguno vaya a inscribirse a ese curso. La realidad es que a la que nos enfrentamos es la que tú dices. O sea, hay colegas que salen y es cierto, quieren ir más al tema, y no sé si nosotros mismos vayamos causando esta fiebre de nueva ola de periodoncistas, injertólogos, membranólogos, implantólogos, y que vamos más a esos tratamientos, a una parte interceptiva, y poner los implantes más monstruosos o los injertos más monstruosos dentro de nuestras redes sociales, pero olvidándonos mucho la parte básica, ¿no? La parte básica, que es fundamental, y sobre todo a nivel de prevención, y que en realidad nos enfrentamos a muchas cosas. Por ejemplo, aquí la parte preventiva se la encargan al sistema de salud. En el sistema de salud hay cosas o que yo he visto que son totalmente llenas de corrupción, y que finalmente la ayuda no llega a donde debe llegar, los especialistas no llegan a donde se debe llegar, o simplemente no se cumple con las horas que se estipulan para esa prevención porque prefieren estar haciendo otra cosa, o no sé, o simplemente inventan de que hicieron ya las charlas extramurales, y hay de todo tipo de corrupción. Entonces, es una cadena muy grande la que hay que romper, Carlos, en ese entonces, o desde ese punto de vista. A mí me alegra mucho que tú hagas cosas como estas, que puedan llegar mucho más allá y se pueda transmitir de otra forma nuestro punto de vista. Y es como, ok, todos van hacia ese sentido, entonces hay que tratar de elaborar. Sería estupendo que cada uno de nosotros en los diferentes países pueda tener un capítulo exclusivamente de cómo es la higiene, que de hecho yo lo considero sumamente difícil, que todos los de ahí, no veo a la gente mundialmente haciéndolo. Sería como un sueño, realmente un sueño periodontal, pero deberíamos hacer como una cruzada, ¿no? En redes sociales hoy en día, que la comunicación es más constante, y como dice Gerian, el mensaje no debe ser solamente para el especialista, sino que debe ser de forma general, para que finalmente llegue también a donde nosotros queremos, que es el consumidor final, que es el paciente, ¿no? Paciente sea niño, adulto o adulto mayor. Fíjate que sí, y damos paso a la segunda pregunta, que bueno, se puso interesante esto, y vamos a hablar acerca del otro capítulo, que es la salud en general, ¿no? Porque la higiene bucal tiene una repercusión en la salud en general. Y bueno, hablando acerca de los datos que Gerian, pues a bien nos hace refrescarnos la memoria y también actualizarnos con los estatutos de la Federación Europea de Periodontología y de Periodoncia. Pero hoy en día también qué importante es que los médicos sepan, ¿no? Los médicos sepan de la importancia de la higiene bucal, porque normalmente el médico siempre manda al odontólogo, y esto también podría ser algo interesante, porque los periodoncistas, y no nada más los periodoncistas, Ana Laura, sino todos, ¿no? Los odontólogos generales, nos abramos directamente y hagamos un posicionamiento en la salud en general. La Federación Europea de Periodoncia trabaja muy frecuentemente con las asociaciones más importantes de cardiología, de endocrinología, pero bueno, es la Federación Europea de Periodoncia. En México ya es invitado para formar esa federación, pero quitándonos un poquito más de la política, porque también hay política, tiene que haberlo, ¿no? También nosotros sabemos que hoy en día con las redes sociales, como bien comenta el doctor Jorge, como bien Cindy lo ha mencionado, porque hoy, pues bueno,
pues obviamente, desgraciadamente en América Latina no está muy bien modulado que los niños tengan redes sociales, pero pues ya tienen contacto con las redes, los niños entran a YouTube, los niños ya, o sea, tienen contacto con Facebook, etcétera. Y bueno, ¿por qué no el odontólogo, en vez de estar generando memes quizás, ¿no? Está haciendo pues posicionamientos de salud interesantes que los mismos colegas médicos los conozcan, los reconozcan. Hoy sabemos de la gran hipótesis que existe de que la bolsa periodontal puede ser reservorio del virus SARS-CoV-2. Es una hipótesis, hay muchos puntos en discusión, pero la verdad es que tú le preguntas a los médicos, bueno, un médico con halitosis, a lo mejor hoy sabemos que muchos están metidos en el tema sanitario en los hospitales, no estamos hablando de las personas que están como frente de batalla de COVID, pero hablando de la gente que promueve salud, que está en sus casas, que no puede trabajar o que ha tenido que cortar su práctica por lo que estamos viviendo. Y bueno, esto es un parteaguas en educación médica, de salud, de prevención. ¿Por qué no pensar y hacer un exhorto a que los odontólogos hagan sus propios posicionamientos de la importancia de la salud bucal? Porque si tenemos tantas personas con periodontitis y esa periodontitis está mayormente relacionada a los sitios interdentales, por ejemplo, en el caso de Cindy, que tiene pequeños y que, bueno, convive con mamás y con, obviamente, los compañeros de sus hijos, etcétera, bueno, pues los niños no nacen con periodontitis. En algún momento va a pasar eso, va a llegar la gingivitis y va a progresar. Bueno, pues Cindy, ¿qué podríamos esperar? ¿Qué posicionamiento podríamos hacer? ¿Tú cómo lo ves? Sí, también como una persona que da educación y obviamente preguntándoles a los demás pares, a los demás colegas, ¿hacia dónde podemos llegar con respecto a dar una imagen distinta de lo que es la salud bucal y de la relevancia que tiene en la salud en general? Bueno, pues mira, yo aprovecho, siempre les digo a mis alumnos en licenciatura, me gusta mucho en CEPA, ¿no? Básicamente como tienen su canal de Cuida tus encías. Me encanta porque casi siempre va orientado a vamos a cepillarnos los dientes por la caries, pero sin embargo esta corriente ahora, ¿no? De cuida tus encías y sobre todo cómo se le da la información. Ahí estamos haciendo telesalud, lo que ahora es teleodontología. Y como bien dice Carlos, ¿no? ¿Por qué no ocupar nuestro tiempo en esto, en la prevención? Y mucho la relación que hacen de, a ver, qué tal el cuidado de la encía con cardiovascular, qué tal el cuidado de la encía con el tabaquismo, ¿no? Y lo demás. Yo siempre aplaudo mucho esto, se lo digo a mis estudiantes, a ver, vamos a echar un vistazo a ese canal que se queda, por supuesto, grabado y que están transmitiendo, están haciendo creo que ya cada 15 días o cada semana. Y algo así también podemos hacer. Bueno, ok, si en México no lo hacemos, pues tenemos acceso allá, ¿no? A ver cómo esos canales que están haciendo en Europa y esa información que están transmitiendo. Actualmente no tenemos fronteras y ese es el beneficio de la teleodontología, poder ver esos materiales audiovisuales en cualquier momento, desde cualquier lugar donde tengamos un dispositivo móvil con internet. Claro, algo doctora, así, ¿no? Podríamos hacer, por supuesto. Claro, sí, y es totalmente válido. De hecho, ya nos compartió usted, doctora, pues todos los métodos, porque como dijo, todas las cosas también empiezan en casa, ¿no? Y la importancia de hacerlo. Pero justo, doctor Gerian, ¿cómo es allá en España? ¿Cómo se maneja esta parte de incluso interconsulta? Sí, es muy común, porque aquí lo hablamos en México, pero la verdad es que la interconsulta se da poco y a veces lo tenemos como si la boca fuera una parte y justo todos nuestros demás órganos totalmente diferente, ¿no? ¿Cómo es allá? ¿Cómo lo manejan ustedes? Mira, en esto, como soy activo en CEPA y he trabajado para el Cuida de tus encías, de hecho, he hecho un artículo de artritis reumatoide con respecto a la periodontitis, que es de mi tesis doctoral. Bueno, nosotros aquí en España lo que intentamos siempre, los que investigamos, intentamos hacer interrelaciones siempre con médicos para hacer estudios y demás. Y como los médicos, el Sistema Nacional de Salud en España sí que está interrelacionado porque es vía MIR, es vía de una residencia, todo esto está bastante interrelacionado e integrado. Entonces, desde el momento en que cada servicio o el jefe de servicio que investiga empieza a tener realidad del impacto que puede tener la periodontitis en sus pacientes, empiezan a hacer estudios e a inculcárselo a sus residentes. Por tanto, ya estás educando a los futuros médicos o a los médicos y a residentes en la importancia de la salud bucal. ¿Qué pasa? Que antiguamente no se hacía. Entonces, la interrelación con los médicos, claro, decía, no, esto no tiene nada que ver, no, esto no existe o esto es algo... No. Entonces, el trabajo que ha hecho SEPA, sobre todo,
en esta forma de integrar las enfermedades periodontales a través del cuidado de tus encías, a través de grupos de trabajo con otros tipos de especialidades, reumatólogos, con la Sociedad Española de Endocrinología, de Cardiología, etcétera, etcétera, han movido toda esta parte y ha hecho que la interrelación entre periodoncistas o odontólogos con médicos sea mucho más fluida en ese aspecto y que los pacientes a día de hoy estén un poquito más concienciados. Un poquito, estamos empezando a subir en la escala, pero poco a poco. Esto podría dar para algo, por ejemplo, Jorge ha estado también, hemos conseguido muchos foros internacionales, no nada más en América Latina, que hemos tomado y dado cursos en Europa. Jorge, ahí en este caso, ¿cómo integrar lo que, bueno, pues es que CEPA está muy bien posicionada, ¿no? O sea, vamos, es el congreso después del Europerio, es el congreso más grande que hay de periodoncia a nivel mundial, incluso más allá de la Academia Americana de Perio, o sea, me estoy metiendo en terrenos que a lo mejor no debería de estar yo platicando, pero ¿cómo podemos aterrizarlo acá? Porque bueno, Geriano está hablando de un Tesla, de un auto que se maneja solo casi, ¿no? Pero acá, donde sabemos, Jorge y yo hemos salido a trabajo de campo, Cindy, pues en Veracruz, hay lugares donde ni siquiera las calles están pavimentadas y tenemos que hacer salud y tenemos que entrar ahí, porque la salud bucal es esencial. Jorge, ¿tú cómo podrías ver la posibilidad de que en este mismo tema podríamos proponer algo? Porque también... Te perdí en audio, Carlos. Tiene una cosa como de... ¿sí? No, yo sí me estoy escuchando. ¿Tú me escuchas? Ahora sí. Sí, cuando escucho a Gerian hablar es como cuando en Navidad voy a la casa de mi primito que le traen los 3 Reyes Magos, ¿no? Pero bueno, la realidad acá es que, bueno, solo hay uno, ¿no? ¿Y cómo le hacemos y cómo lo aterrizamos? Porque esto tiene que llegar a las esferas de gobierno, a las esferas de educación, aquí dejarnos el ego a un lado, o sea, poder trabajar todos juntos, porque estamos hablando de algo bien sencillo, pero que no está pasando, ¿no? Que es la salud bucal y en esto en relación con la higiene interdental. Jorge, no te quiero dejar con las preguntas más controvertidas, pero viéndolo así, ¿qué nos podrías promover o hacemos le hacemos un pronunciamiento a la FIP? ¿Qué hacemos? Lo que pasa es que yo no sé, Carlos, y de nuevo aquí creo que voy a andar en aguas que no nos convienen, tanto a ti como a mí, pero imagínate, yo estaba diciendo, bueno, es que nosotros deberíamos tener una sociedad latinoamericana de periodoncia, y la tenemos, que es FIP, pero, a ver, yo no sé, FIP se maneja tantos años ya, yo le escuché por ahí cuando ingresé a la especialidad, y yo creo que siguen siendo las mismas personas recalcitrantes, y que necesitamos refrescar un poco esa federación. Por eso te digo que acá de repente voy a entrar en aguas que no me convienen mucho. No te preocupes, no te preocupes. Si te deja de invitar la FIP, yo me uno a ti, amigo mío. No, es cierto, no, pero es que no nada más es cosa tuya, amigo. No es nada, lo que estás mencionando no es algo que no es algo nuevo. Y la verdad está bien, o sea, está bien que las federaciones, disculpen lo que voy a decir, que está bien que las federaciones, las escuelas de abolengo y los Hogwarts que tenemos, porque eso sí es un chiste un poco más millennial, ¿no? O sea, que existan las envergaduras y que sean un museo y que llegue Dumbledore a hablarnos, ¿no? O sea, está muy bien, está genial. Pero ahorita estamos en el aula más grande del mundo. Aquí no hay fronteras. La única frontera es la evidencia científica, porque podemos estar haciendo tonterías y si no hay evidencia, pues obviamente es una tontería, pero pues hay cosas que a lo mejor todavía no tienen tanta evidencia, pero estamos hablando de algo de salud bucal que sí tiene evidencia, ¿no? Y platicándolo así pues sí, definitivamente punto número 1, refrescar este tipo de gremios. Bueno, ahora si no se abren porque pues, es un museo de cera, bueno, entonces no pasa nada, ¿no? O sea, tenemos que trabajar, sí, yo he recibido bloqueos, todos hemos recibido bloqueos en algún momento, pero es parte de la vida, es parte de crecer, ¿no? Los árboles no crecen rectos, tenemos que ramificarnos, pero hasta cierto modo hoy en día decirles a los jóvenes que no se dejen ir con la finta de lo que están viendo en TikTok o lo que están viendo en Instagram, porque podemos generar videos graciosos cepillándonos y con tonterías, pero sí enfocarnos a la evidencia, ¿no, Jorge? Yo creo que eso es apegarnos a la evidencia y transmitir esa evidencia. Eso es lo segundo, Carlos, que yo creo que dentro de todo esto, los que vienen a darnos las partes de los congresos, o viene de la Academia Americana, o viene de CEPA, o viene de la Federación Europea de Periodoncia,
y es por un respeto ganado por publicaciones, por investigaciones, que lamentablemente en nuestros países, no sé cómo vaya México, de hecho mucho mejor que nosotros en Perú, pero en investigaciones nosotros también creo que ya, al menos ahora, vamos poniéndonos un poco más a investigar también en nuestras poblaciones y yo creo que es parte de eso, parte de que en nuestro mismo entorno pues nos respeten como periodoncistas, ¿no? Porque, ok, yo no hago esa técnica porque la hizo Carlos, pero sí la hago porque la hizo, no sé, el dios de la Como periodoncia odontólogos, ¿no? de Europa. Exacto, entonces hay que también nosotros llegar a un nivel donde podamos decir, ok, nosotros también existimos y a mí me parece que dentro de esta aula mundial, para existir, tenemos que publicar y tenemos que investigar, ¿no? Entonces, Claro, eso va desde el trabajo de universidades y demás. Sí, claro, doctor, sí, claro. Digo, la información está, ¿no? Al final sabemos que cada vez tenemos mucho más espacio para nosotros poder encontrarlo. La verdad es que lo importante, quisiéramos, y regresando como a los temas que estábamos un poquito, quisiéramos poder cambiar muchas cosas en nuestros países, ¿no? En cada uno para mejorar esta parte de la salud bucal. Sin embargo, creo que a nosotros nos corresponde, y pues como docentes sobre todo, creo que es importante que desde el inicio podamos también darle a nuestros alumnos la parte de poder, oye, en odontología sí se hace investigación, no como la que quisiéramos, no hay publicaciones, digamos que en nivel de ciertas, en número, más bien, estaría hablando como en número, pero sí lo hay, por supuesto que lo hay, pero los mismos odontólogos, los mismos estudiantes no las conocen, porque nos hemos hecho a veces muy técnicos, ¿no? Nos hemos hecho como, pues sí, y restaurativos, pero la importancia, y como decía justo el doctor Jorge, leerlo, publicar, ¿por qué no invitar también a nuestros propios alumnos en que no todo es la odontología en consultorio, ¿no? Hay odontología donde tú puedes hacer investigación, donde tú puedes leer, donde tú puedes conocer, ¿no? Y creo que incluso cuando nosotros hagamos, o sea, sabemos cómo incluso, por ejemplo, y ya tiene muchos años que se publicó, ¿no? Como bacterias como Fusobacterium nucleatum, ¿no? Que justo está en la parte de cuando hay problemas periodontales y se encontró posteriormente que había un problema en cáncer de colon y justo estaba la bacteria, ¿no? ¿Cómo no está? Y así publicaciones como esas hay muchísimas. Entonces creo que es como una invitación a los alumnos y a la parte docente que ayuden a que puedan seguir leyendo, investigando, haciendo, ¿no? Todo sí, esto. y además de que no nada más que la publicación está en el Instagram, porque ni en el Facebook, porque el like es enajena, ¿no? Y te lo digo yo por experiencia, ¿no? Es como jugar un juego de video, uno quiere más likes cada vez más y si alguien te da un me divierte o un me enoja, hasta puede turbiar tu día, ¿no? Pero eso no es nada, o sea, realmente a mí me puede afectar muchísimo más que no me acepten un paper a lo mejor, que ya me han bateado varios. Y esta pregunta va directamente para la doctora Cindy, ¿no? Porque estábamos viendo en su conferencia que puso varios productos que, bueno, pues son especializados e incluso, como estamos hablándolo aquí, ¿no? Esto es un foro académico, no vamos a hablar de una marca en específico ni bien más porque no nos interesa meternos en ese tema, pero sí a exhortar a las compañías de higiene, ¿no? Entre ellas, pues la que nos está patrocinando, pero también a todas, ¿no? Porque, pues bueno, Cindy nos muestra imágenes muy bonitas, el doctor Alania, el doctor Gerian, pero bueno, es real que hay muchos lugares de México, de América Latina, donde no llegan, bueno, vamos, donde ni siquiera se ha lanzado el cepillo eléctrico, por ejemplo. Pero no me quiero yo, ya me está hablando aquí, no me quiero yo meter en un tema de cuestiones políticas y de mercado, pero sí, bueno, si no tenemos esos productos, porque, bueno, vimos fotos espectaculares en sus conferencias y en el caso de Cindy, ¿no? Bueno, ¿qué alternativas podemos decirles a nuestros pacientes y a nuestros colegas para que encuentren esa manera? Porque lo platicábamos, ¿no? A veces la higiene bucal, pues bien no es necesario que sea una moda, es una necesidad. Y bueno, pues viendo todas estas estrategias, ¿cómo podemos incentivarlo? Y ojalá siempre tengamos disponible toda la gama de productos en nuestro país, pero Cindy, ¿tú cómo lo ves así? Y también pensando en, pues no quiero verte como la periodoncista odontopediatra, pero bueno, tú con tu relación que tienes con esto del esquema disciplinario y de estar llevando a los jóvenes, incentivarlos a regímenes y también a los pacientes,
bueno, ¿qué hacer cuando a lo mejor te encuentras con el paciente que te dice, oye, pero no encuentro esto, ya no lo venden? Y también ahorita esa pregunta va para todos, ¿no? Sí, claro, definitivamente, digo, no siempre hemos tenido este catálogo, ¿no? Que les platicaba de colores hermosos y con todas las diferencias. Creo que lo fundamental siempre, bueno, va enfocado al cepillo, que sea un cepillo que no sea duro, por supuesto, pero hilo dental lo venden hasta en el, bueno, Dr. Simi, ¿no? Que decimos aquí, que es como una farmacia muy adecuada. Ya lo encontramos incluso en Office Depot, bueno, en muchas papelerías, en muchos lugares, porque va formando parte de lo cotidiano. Entonces, si bien a lo mejor no puede mi paciente, yo doy clases en una escuela pública, si bien el tipo de pacientes que llegan ahí no son los mismos que pueden ir a un posgrado, ¿no? De especialidad. Sí hay cepillos, sí hay, no pueden comprar un limpiador de lengua, bueno, pueden utilizar una cuchara, ¿no? Por ejemplo. No pueden utilizar a lo mejor un hilo expandible, pero sí tenemos otro tipo de hilos. Entonces, hacer lo que podamos con lo que tenemos. No necesariamente todos necesitamos un irrigador bucal, no necesariamente todos necesitamos básicamente un cepillito interproximal, y algunos pacientes dicen, uso el hilo y no me basta, ¿no? Algo más necesito, o por eso termino usando palillos de madera o así. Sí es verdad, o sea, probablemente el costo no es accesible para muchos de nuestros pacientes, pero sí cuando menos de no hacer nada, pues utilizar el hilo en el que sí tengan el acceso, ¿no? El hilo y estar cambiando con frecuencia el cepillo de dientes, si no es un cepillo de calidad, estarlo cambiando mucho más frecuentemente. Esa es mi sugerencia. Sí, digo, como lo decía, doctora, al final no todos necesitamos lo mismo, ¿no? Es lo importante como de personalizar, y si bien a lo mejor personas tenemos más espacios más grandes que otros, pues no tenemos como que limitarnos a ciertos, pues, ayudas o materiales. Doctor Gerian, usted, por ejemplo, ¿qué puede recomendar a los odontólogos que nos están viendo para que pues puedan incentivar también esto de la limpieza interdental? Bueno, esto va como en todo, es decir, hay pacientes que dicen que no pueden tener acceso, pero claro, luego si tienen problemas de encías les sale más caro. Recordamos que al final el coste es mayor. Entonces, lo que hay que educar eso a los pacientes, es decir, te estás previniendo de que tengas que venir, por ejemplo, a mantenimientos, en vez de 4 veces al año, pues vienes 2 o vienes 1. Con lo cual estás gastando menos dinero, que a su vez puedes invertir en higiene interdental, por ejemplo. Luego lo que decía la doctora, que evidentemente no todo el mundo necesita pues un irrigador, etcétera. Creo que en todos los establecimientos, yo no sé cómo será en México, pero yo creo que en todos los establecimientos puedes encontrar cepillos interdentales, puedes encontrar hilo dental y puedes encontrar un cepillo normal, manual, ¿vale? Entonces, con lo básico que es un cepillo dental, como decía, de dureza media, y un interdental, un cepillo interdental básico, en función de tu espacio, lo que se vea al paciente, que tú también, si vas al odontólogo, porque el odontólogo te recomienda en función de tu espacio. Yo creo que eso es básico y se puede conseguir en cualquier sitio, creo. No lo sé cómo, ya te digo, no sé cómo será en México, aquí en España sí. Es más fácil encontrar... Es más fácil encontrar teléfonos móviles de última generación en México, en lugares recónditos, y también en América Latina, no nada más, y a veces no encontrar hilo dental, pero bueno, sí se encuentra, ¿no? Es verdad, no, y creo que también no enfocar tanto a, pues sí, hay pacientes que evidentemente para ellos significa una pequeña renta que a veces no pueden costear. Sin embargo, creo que también no debemos irnos a extremos en cuanto a que la mayoría de las pacientes sí puede ayudarse a su salud bucal, que le damos prioridad a otras cosas, y hay muchísimos memes justo de esta parte, ¿no? De tengo el iPhone 11, pero mis dientes, no lo sé. Creo que también no extremar, doctor, no sé, me parece. Sé que muchos, y nos atrevemos a hablar justamente en México porque pues nuestra economía no es la mejor, pero creo que también... América Latina. Bueno, sí, claro, no quiero acortar. Sin embargo, creo que nuestra primera importancia en esto es darle justo lo que se merece a la educación y a la salud bucal, ¿no? Claro, sí, definitivo. Y Jorge, en ese sentido, bueno, pues viéndolo así, lo que tenemos en disponibilidad, pues hay que platicarlo, porque, bueno, no quiero dejar la pregunta controvertida para Jorge. Mejor espera que comente Jorge y ya después me voy con la controvertida con otra persona más, porque si no... Lánzalo. Si no, rato de Jorge ya no se pudo conectar. No es cierto, no. Me tocó el político.
No te preocupes. Yo creo que habría que incentivar más allá al paciente. Yo creo que, como dice Gerian, hoy en día encuentras un cepillo, un hilo dental, encontrarás quizás diferentes marcas de cepillos interdentales, pero encuentras. No es que no exista. Quizás en los lugares más recónditos del Perú, rurales, pues no haya, es cierto. Pero en las principales ciudades sí va a haber, en ciudades más pequeñas sí va a haber, en una aldea quizás no existan, pero sí. Pero yo creo que el mensaje va más allá como dice Carlos, es más fácil encontrar un iPhone 11 en lo recóndito del Perú que encontrar un hilo dental. Y es más allá porque nos preocupamos más en esa parte, ¿no? Entonces hay que hacer una conciencia en odontólogos, en la población de, no sé, como una campaña de la moda de hoy es llevar tus encías sanas o algo así. Entonces, ir por esa parte, ¿no? De poder llegar a conciencia al paciente y a los odontólogos de que en realidad hay que hacer una inversión, como dice Gerian, una inversión que parece una inversión realmente, pero no, o sea, es más caro tratar un diente perdido que finalmente invertir en tu mantenimiento, ¿no? Es como el mantenimiento de los autos, finalmente inviertes en el mantenimiento de tu auto y para que no tenga problemas o no tengas problemas a futuro. Es casi lo mismo. Sí. Y bueno, y eso da pie a una reflexión que ahora sí ya no voy a desmarcar al doctor Jorge Alania de esto, ¿no? Es de, bueno, pues hoy en día muchos periodoncistas, no sé si les pase, lo hayan visto, pero es la realidad, muchos quieren ser periodoncistas porque quieren colocar implantes, ¿no? Y cada vez tenemos más compañías de implantología en México y en América Latina, ¿sí? Podremos tener hambre, podremos tener un montón de cosas, pero llegan marcas, ¿no? Incluso ahora en pandemia han llegado marcas, ¿no? Y están dando webinars gratis para todos, para que pongan tornillos en la boca de las personas. Pero yo lo entiendo, que está bien, o sea, la implantología es un muy buen negocio, pero aquí es un tema donde, ¿por qué no pensar en que las marcas de implantes, ¿no? Como pasa en CEPA, como pasa en muchos otros lugares, en Estados Unidos lo hacen, y lo hacen en muchos lugares, en Alemania, etcétera. ¿Por qué no las marcas más importantes hacen una alianza estratégica también, ¿no? Y decirles, oigan, pues vale la pena porque muchos que colocan implantes que no son necesariamente periodoncistas o protecistas o cirujanos masculinos, sino que es gente que luego hace un curso, etcétera, y bueno, no quiero meterme en esa cuestión triste, pero, pues bueno, que se haga una campaña de concientización donde se puedan agremiar y agrupar las compañías, bueno, serias, no, porque nadie es más importante que otro, es una compañía que muestre su seriedad al respecto. Ahí en este caso, Cindy, creo que podría ser algo interesante como proyecto, ¿no? O sea, a nivel de educativo, y no pensando en la política, no pensando en el cotilleo, no pensando en la controversia, sino, pues decirle, ¿no? A nuestros alumnos que, pues bueno, sí, el implante es muy importante, es relevante, hay gente que quiere ser implantólogo porque en Instagram ven que el implantólogo de moda tiene yates y mujeres o hombres y helicópteros, pero bueno, ¿por qué no concentrarnos también en que todo tipo de implante o todo tipo de terapéutica de periodontal requiere un buen mantenimiento? Y ese es el tema de la siguiente pregunta, ¿no? El mantenimiento, porque hablamos de prevención, pero si no hay prevención, hay menos mantenimiento, ¿no, Cindy? Bueno, pues yo creo que es una excelente idea, ya lo has dicho, ¿no? ¿Qué haría la diferencia entre que no pude cuidar mis dientes y cuidar mi implante? Yo creo que básicamente antes de que los pacientes puedan recibir una terapia así, tendrían que ser motivados, ¿no? Ser evaluados y van a ser capaces de poder mantener la salud para no desarrollar mucositis o preimplantitis. Pero ¿saben qué? Es que tenemos que estar en todos lados tenemos que estar. O sea, desde el principio y a cualquier edad. Entonces, bueno, pues es como una buena propuesta, no solamente hacia la terapia de implantes, sino, como ya lo dijimos, ¿no? Vámonos desde casa, vámonos desde los infantes, vámonos a los adultos mayores y en general tenemos que estar en todos lados, definitivamente. Doctora, estoy totalmente de acuerdo. Doctor, y justo hablando de esto, doctor Gerian, ¿es verdad que las enfermedades preimplantares se pueden prevenir justo con esta parte de, pues, de limpieza, de ayuda a? Bueno, esto es una pregunta que podríamos estar hablando en verso, ¿vale? Básicamente. Porque las enfermedades preimplantarias ya no es que sean multifactoriales, que tienen muchísimos más factores a tener en cuenta para evitar llegar a esas, para prevenirlas.
tienes que tener en cuenta ya no solo el tipo de implante, que puede tener un cierto factor, tienes que tener en cuenta los tejidos, necesario tejido blando, necesario tejido duro, luego la prótesis, diseños de prótesis, higienizables o no higienizables. Porque claro, tú cuando pones el implante, muchas de las prótesis no son higienizables y el paciente, por mucho que se quiera limpiar, no se puede limpiar. Entonces, todo esto hay que incidir en muchos factores. Evidentemente, y esto ya lo dijo el doctor Alberto Monge, un gran amigo mío, el mantenimiento es fundamental. De hecho, el no mantenimiento es un factor de riesgo bastante fuerte de perimplantitis o enfermedad perimplantaria. Por tanto, evidentemente, el que el paciente sea cumplido a sus visitas, que tenga muy buena higiene interdental, que utilice cepillos interdentales, es lógico. Pero claro, también hay que tener muchos factores en cuenta para darles al paciente de que pueda limpiarse. Entonces, creo que si hablamos de enfermedades perimplantarias, hay que concienciar tanto a pacientes como a doctores, no solamente a los pacientes, porque muchas veces hacemos iatrogenias queriendo o sin querer, y no facilitamos la vida al paciente para nada. Entonces, creo que en eso son dos aspectos a tener en cuenta. Y volvemos, creo que la importancia de la comunicación entre paciente y odontólogo, ¿no? Creo que el poder desde el inicio platicar y que evidentemente hagamos partícipe al paciente de todo esto que puede ocurrir antes, porque creo que muchos de los problemas es de dos, ¿no? Como que no hay una buena comunicación, no estamos escuchando bien al odontólogo o el odontólogo no se está comunicando bien con el paciente. Porque también estas fallas comunes, porque sí pasa, evidentemente hay muchísimas fallas. ¿Y qué pasa, doctor? Cuando un implante, el paciente llegó, es que no me quedó, doctor, es su culpa, sí, no ¿qué hacemos? Es un conflicto gigantesco y, por ejemplo, aquí le doy también a la palabra y voy a pedirle apoyo a Jorge, que Jorge trabaja mucho en tejidos blandos perimplantarios. Eso es frecuente, me pasó, no sé, en un curso que di en un país de aquí, hermano, de América Latina. Doctor, vamos a hacer un injerto al implante de tejido blando. Bueno, pero el implante estaba completamente en mala posición. O sea, comprar el implante y saber colocarlo, a veces no necesariamente te hace implantólogo y te puede llevar al éxito. Realmente el éxito del implante no es que no se caiga, el éxito es que pueda convivir en salud, ¿no, Jorge? Y bueno, estas estrategias es que, viéndolo en América Latina y más por lo que estamos viviendo todos los días, es, bueno, todos los que hacen implantología, que la implantología es una disciplina, ya lo decía el doctor Stephen Chen, ¿no? La implantología puede estar abierta a la odontología misma, bueno, pues va a estar abierta a la odontología misma, como la endodoncia, ¿no? Como la endodoncia está abierta a la odontología misma, bueno, pues entonces que las personas que estén relacionadas a esta disciplina, pues porque hay gente que estudia perio para ser implantólogos, nada más, ¿no? Pero bueno, si eres implantólogo de todas formas, pues tendrás que meterle al tema de mantenimiento y de higiene, porque sí, las iatrogenias y los fracasos están a la orden del día, ¿no, Jorge? Y ahí pensarlo en que se tiene que quitar un implante, y bueno, son escenarios que no se los deseamos a muchas personas, ¿verdad? Exacto, Carlos. Y yo creo que esto va a una pregunta que también alguna vez me hicieron en un país de América Latina por lo mismo, porque fuimos a ver un paciente regenerado y todo, pero con los implantes pues que salían como cañones en 45 grados y no había forma de que podamos rehabilitar eso o que podamos tratar con tejido blando eso, y habría que retirar los implantes y plantear de nuevo. Y entonces surge la pregunta de quién debería colocar los implantes, ¿no? Si el periodoncista, si el implantólogo, si el cirujano, si el rehabilitador. Pues para mí la respuesta es mucho más sencilla. Yo creo que quien debe hacer cualquier tratamiento, quien está destinado a hacer cualquier tratamiento es quien está mejor preparado. Porque cuando yo salí de la especialidad y era muy joven, yo me cerraba mucho y decía, no, ¿por qué esa persona que tiene 50 años, odontólogo 50 años formado, coloca implantes y solamente hice un curso y a mí me costó 3 años estudiar para poder colocar mis implantes? Claro, pero esa persona de 50 años, ejerciendo la odontología, no tuvo la oportunidad de estudiar una especialidad y hoy con carga familiar y todo es muy difícil. Pero no solamente llevó un curso, sino llevó muchos cursos más y asistió a muchos más congresos que yo internacionalmente. Y entonces empiezas en una controversia y para mí por eso hoy en día la respuesta es quien coloca el implante es porque está preparado para hacerlo exitoso y para afrontar la responsabilidad de mantenerlo en éxito. Quiere decir que sepas tratar perimplantitis, que sepas tratar deficiencias de tejido blando y que estés inmerso en todo este
esta baraja de posibilidades para que el paciente esté con un implante finalmente exitoso y no superviviente. Qué maravilla. Y bueno, estamos llegando al final de nuestro debate. Gracias, Ana Laura. Muchas gracias. Gracias a todos. Y bueno, un mensaje, no voy a decir que me voy a poner un poquito romántico, pero la verdad es que es para la juventud, ¿no? La verdad es que, y para todos los colegas, pero también para los jóvenes que nos están mirando, porque hay muchos estudiantes que nos están mirando. Cindy, tú que invitaste a tus alumnos que están bien animados aquí en las redes comentando, un mensaje, si podemos empezar contigo, un mensaje para los colegas y para la juventud de odontológica, que pues estamos en una etapa de replanteamiento y de reestructuración, ¿no? Definitivo, porque no va a ser igual cuando regresemos a las universidades y pues, en muchos sentidos. Pero pues Cindy, te cedo la palabra y así cerramos también con las palabras de todos nuestros colegas y también de la doctora Ana Laura. Gracias. Entonces, mensajito breve. Es bien fácil sonreír, la verdad. Solamente hay que buscar los motivos que sean necesarios y bueno, que sea una sonrisa en salud, ¿no? Si tú no tienes la seguridad de que tu sonrisa tiene salud, bueno, pues seguramente encuentras a alguien que te pueda ayudar a diagnosticarlo. Y si estás en salud, pues vamos a seguir así, ¿no? Definitivamente yo creo que la orientación no debería ser al trato de enfermedades, sino me encantaría dejar de recibir pacientes a quienes tienes que decirles que tienen que perder sus dientes por lo avanzado que está la enfermedad. Si pusiéramos, como dices tú, replantearnos y la prioridad fuera ahora, vamos a lograr estabilizarnos en salud todos y mantenernos así, pues sería mucho mejor, ¿no? Nuestra profesión sería muy diferente. Y los pacientes con gusto, pues por supuesto acudirían a escuchar la noticia de que están muy bien, de que en este mantenimiento efectivamente están compatibles con salud. Así que yo creo que es echarle ganas a todos y replantearnos, no orientarnos a la enfermedad, sino a la salud. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Cindy. Doctor Gerian, su pequeño... Bueno, audiencia. Yo tengo dos mensajes. El primero, para los jóvenes que no son estudiantes de odontología. Pensar que la boca es el resto de la parte del cuerpo. Que hay que lavarla, hay que cuidarla, al igual que te cuidas, te pones una buena ropa, intentas ir bien aseado, etcétera, etcétera. La salud empieza por la boca. Por tanto, ese es el mensaje uno para los jóvenes no estudiantes de odontología. Para los estudiantes de odontología, lo primero es que se preparen, es decir, que estudien, que sean curiosos, que investiguen, que vayan también a por una carrera de investigación, porque es lo que nos da conocimiento científico y que luego ese conocimiento lo aplicamos en la clínica actual. Por tanto, todo esto de desarrollarnos también a nivel científico es fundamental y yo les apoyo que lo hagan, sobre todo en América Latina, que son hermanos y que creo que tienen un campo precioso para expandirse en años futuros. Muchas gracias, doctor Gerian. Y concluimos con usted, doctor Jorge Alania. Ok, muchas gracias. Pues yo considero que uno de los mensajes, así como dice Gerian, es que tú puedas ser curioso, investigador, pero necesitas un mentor. Necesitas alguien que dirija esas ganas para que tus energías no se disipen tanto. Y creo que el principal mensaje que yo he podido recibir, o el principal consejo, es que uno siempre intente buscar información de primera mano. Ok, yo quiero ser un buen periodoncista y quizás dentro de periodoncia hay una gama de, creo yo, que se van a empezar a subespecializar y ir a buscar esa información de primera mano, que al principio no lo vas a lograr quizás por costos, quizás porque esa persona no está en ese país, pero va a ser tu formación quien va a hacer que, o la que va a lograr que finalmente alcances ese nivel. Y eso me ayudó a mí a pensar en que no me debía quedar con lo que me enseñaron solamente en mi universidad. No sé si pasa en México o en España, pero cuando uno sale aquí de la especialidad se cree el todopoderoso. Es como yo sé y nadie sabe más que yo, y en realidad no sabes ni el 10%. Yo creo que la mayoría de conocimientos los he adquirido viajando a través de congresos, cursos, intentando buscar siempre información de primera mano y no olvidar que esto es biología dentro de todo lo que hablamos, y finalmente no siempre 1 más 1 es 2 en esta parte biológica, porque es el cuerpo humano y que las cosas cambian. A veces uno es cerrado a cierto tratamiento, a cierta terapia, y luego cambian las cosas y ves que sí funciona, o en odontología volvemos a algo que se aplicó en los 50 y viene resultando ahora,
Y pues el otro consejo es no ser cerrado, hay que tener una mente abierta para poder captar, ser como una esponja y ir absorbiendo lo bueno, ¿no? No lo malo, lo bueno, y sacar lo mejor que tienes tú para poder dárselo a tu paciente que finalmente lo merece. Pues qué buenas palabras, la verdad es que muchísimas gracias y estamos dando por terminada nuestra primera jornada en este Foro Hispanoamericano de Innovación en Higiene Bucal. Muchísimas gracias a nuestros conferencistas. Gracias, Anita. Muchas gracias. Ahora la romántica voy a ser yo porque quiero terminar justo pues platicándoles que hay que hacerlo todo con pasión, ¿no? Si los odontólogos que nos están viendo no están apasionados por lo que hacen, pueden buscar muchas otras opciones. Creo que lo importante de no cometer pues a veces incluso daño a nuestros pacientes mismos, ¿no? Es si tenemos pasión, ¿no? Esto no es... Sabemos que es nuestra profesión y comemos de nuestra profesión. Sin embargo, cuando olvidamos que lo más importante es ayudar al paciente por lo que nosotros estudiamos, creo que es cuando empieza a tener un problema esta parte de la odontología, ¿no? Sí, claro. Y además de que me voy con esta frase que bien podría ser un tweet de menos de 120 caracteres, que es: recuerden que el dentista o el odontólogo más exitoso no es el que más hace tratamientos, sino el que más provee salud. Muchísimas gracias. Nos vemos el sábado en los workshops y también la próxima semana seguimos en este foro en noviembre. Muchísimas gracias. Vista general para todos. A ver, adiós, adiós, queridos amigos. Cuídense mucho. Saludos y sonrisas saludables. Chao. Hasta luego. Bye. Bye.